Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sobre la película Thunderbolts, en este caso con asterisco incluido, que eso obviamente ha tenido pues su misterio, ¿no? Al menos hasta el estreno de esta película y que se ha resuelto en la misma. En este caso hablamos de la nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel y en este caso pues nos vuelven a contar la típica historia de unión de personajes como hemos visto con Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores, entre otros grupos, pero en este caso con un toque algo diferente o poco habitual en este género en general, en el género de superhéroes. Esta Thunderbolts está dirigida por Jake Schreier, que es conocido por, en este caso, bueno, pues últimos trabajos, a menos por lo que conozco, pues ha trabajado en la serie Beef en la primera temporada y también ha estado trabajando en Skeleton Crew, ¿no? Creo que dirigió un episodio, una cosa así. Y está protagonizada por Florence Pugh, que vuelve en este caso el papel de Yelena Belova, también por Sebastian Stan el papel de Bucky, David Harbour como Guardián Rojo, Wyatt Russell como John Walker o US Agent en este caso, Julia Louis-Dreyfus como la Contesa, como Valentina Alegra de Fontaine, y tenemos en esta película la incorporación de Lewis Pullman como Robert Reynolds alias Sentry, ¿no? Que ya en este caso en la promoción pues siempre se han referido a su personaje como Bob, pero los que conocíamos al personaje en los cómics y ya pues obviamente sabíamos que Sentry iba a estar en esta película, pues ya nos imaginábamos que era él, ¿no? Obviamente. Y bueno, pues en este caso obviamente tras lo que ha sido el estreno de esta película, que al menos aquí en España ya pues ya se lleva en cartelera ya unos días y ya pues como digo, al menos aquí hemos podido verla con cierta antelación, digamos, en comparación con otros estrenos, ¿no? También porque aquí ha llegado el puente de mayo. Pero yo diría que en general la película está recibiendo o está consiguiendo una recepción bastante positiva. Así que por esa parte la pregunta con esta review, con este vídeo es, pues, si es tan buena como se está diciendo en general o no. Esta review va a ser sin spoilers y con spoilers, pero en este caso la parte con spoilers va a durar poco, o sea que me voy a centrar bastante más en lo que opino, en los apartados más importantes de la película en sí, sin mencionar nada de la trama, y luego ya pues entraré en esa parte con spoilers para hablar sobre ciertas cosas y también de, obviamente, las escenas postcréditos y cositas importantes de la trama en sí, ¿no? Así que venga, vamos al lío, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y bueno, pues en este caso tampoco quiero tardar demasiado en lo que se entra ya en la review, así que bueno, básicamente esta Thunderbolts, pues al final pertenece a esta fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Es la, en este caso, última película antes o último proyecto. Bueno, último proyecto no, realmente, pero bueno, última película en este caso antes de que llegue los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que yo diría que aparte de la primera temporada de Born Again, pues en este caso eso antes sea el proyecto, en este caso la película más esperada de Marvel de este año 2025, por supuesto. Hemos tenido Brave New World, que bueno, obviamente pues en cuanto a opinión, pues cada uno puede, pues cada uno tiene su forma de valorar esa película, por supuesto. Luego ya en cuanto a resultados, pues es verdad que pues ha fallado bastante, o de hecho se considera ya un fallo en general como producto. Y luego pues tenemos esta Thunderbolts, que como digo, así en general pues me está gustando bastante. Así que pues a ver, realmente así para empezar yo diría que es una película que, como digo, me ha gustado también por ese toque diferente que tiene en cuanto a ciertos temas, ¿no? Que toca relacionados con temas adultos, ¿no? Cosas que no se suelen tocar en el género de superhéroes. En este caso trata temas de depresión, de salud mental y de cómo, pues digamos, las personas pasamos por ciertas situaciones, cada persona con su situación y su forma de llevar las cosas, digamos, pero digamos que toca ciertos estados, ciertas, o sea, bueno, el tema de enfermedades mentales, ¿no? Y cómo eso afecta a las personas, ¿no? A la hora de, pues, digamos, enfocar ese problema y de cómo sobrellevarlo y, bueno, digamos un poco lo que es la situación de ese tipo de personas que tienen ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente, como digo, la verdad que es ha sido uno de los temas realmente que pues más se ha destacado de esta película porque, como digo, es un elemento bastante, como digo, que es un poco rara avis, ¿no? En lo que es el género de superhéroes, así que pues realmente yo por mi parte sí que valoro y en este caso
de manera positiva, lo valoro de manera positiva porque en este caso ha conseguido ser una película que mezcla la parte de entretenimiento, parte de película de superhéroes más habitual, digamos, o más accesible, más con acción, con, bueno, un poquito más estándar, por así decirlo, mezclarlo con esos temas más complejos que, claro, en este caso los integran dentro de los personajes, o algunos personajes al menos tienen más énfasis en algunos personajes concretos, luego hay otros que obviamente son más planos, o bueno, digamos que sus virtudes o sus valores pues están en otras cosas, digamos, no es que todos tengan que tener lo mismo, o una situación parecida, digamos, pero sí que obviamente lo que es la película pues se centra en ciertos personajes y en, pues eso, en ciertos sentimientos que están, por los que están pasando, en ciertos estados, mejor dicho, de su vida en general, y que, bueno, pues como digo, eso también le da muchas capas a los mismos y le da pues algo de profundidad a la película en sí, ¿no? Como digo, al final, al tratar de tocar esos temas, es verdad que hay que tener bastante cuidado porque son temas bastante complejos en los que, pues eso, mucha gente a la hora de consumir estos productos, pues, bueno, es una película de Marvel, de superhéroes, pues es verdad que han sido bastante valientes yo creo al menos, en tocar esos temas. Es verdad que tampoco se hace una profundidad demasiado, bueno, vaga redundancia, muy profunda, o sea, no es un tema en el que se profundice demasiado o que, pues eso, haga que la película sea un drama absoluto, pero es verdad que esos tintes dramáticos que se le dan a los personajes y a las situaciones que están viviendo, pues digamos que lleva al espectador, yo creo, o al menos me ha llevado a mí a ciertos lados, a ciertas caras, ¿no? De lo que es como digo, el conjunto de lo que es la película y pues lo que son los productos de superhéroes de Marvel en general, pues a un sitio diferente, ¿no? Como digo, explorar ciertas cosas que, como digo, por lo que también mucha gente se pueden sentir identificada y claro, pues obviamente también esta película se le ha dado también ese valor por, digamos, esa gente que, bueno, obviamente, digamos que cada uno tendrá su experiencia, por supuesto, o sea, hay gente que, pues, que a lo mejor no se siente identificada por eso, por no, en este caso por no haber pasado, ¿no? Por ese tipo de estados ni de situaciones y demás, y realmente no pasa nada porque al final, si la película te manda un mensaje en sí, pues digamos que no es algo que tenga que afectar a todo el mundo, digamos, ¿no? O que reúna a todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, obviamente hay gente que se sale un poco de esa ecuación. Pero digamos que para las personas que en algún punto de su vida o que haya pasado por algo parecido o alguna situación así complicada, compleja en general, porque al final el mensaje es ese, o sea, no es que solamente tengas que, digamos que la película obviamente no quiere exponer solamente las situaciones en sí que se muestran en la película, sino que es un mensaje general para las personas que, pues eso, tienen esos temas complejos en general o también, como digo, enfermedades mentales, ¿no? Y también exponer esa parte en general, yo creo. Así que, pues, como digo, al final se va a hacer bastante redundancia en esto, en general. O sea, obviamente también lo estoy comentando bastante en esta review, el tema de estos tratamientos que ha hecho la película. Pero como digo, al final, como le han dado tanta importancia a algunos personajes en esta película, todas estas situaciones por las que han pasado, que los sentimientos que están teniendo en ese momento pues, en la cronología Marvel, digamos, ¿no? En lo que es en su vida, básicamente. Y como digo, forman parte de lo que es el desarrollo y la evolución de los personajes en sí, ¿no? Porque al final, bueno, como digo, digamos, la película, a pesar de estos tratamientos, pues digamos que no deja de ser una película, como he dicho al principio, de unión de personajes que tienen que, bueno, pues superar sus diferencias, digamos, y en este caso unirse para enfrentarse a un mal superior, ¿no? Aparentemente superior, ¿no? O al menos peligroso para el mundo en general, ¿no? Así que esto es una oportunidad para estos personajes que al final ya han demostrado, algunos de ellos al menos, que están en un punto muy... son en punto muerto, básicamente, en plan de que no saben qué hacer con su vida, o sea, están haciendo algo, pero están haciendo pues algo por hacer, básicamente, o sea, que no tienen un objetivo fijo, y realmente, pues, la gran mayoría de ellos, al menos, sí que, al menos en la película en sí se ha expuesto bastante bien, yo creo, que al final tienen, pues, necesidades, tienen afecciones personales y tienen, pues, carencias, ¿no? Básicamente, cosas o personas que faltan en su vida y que, digamos, para poder sobrellevar esas carencias, pues al final, como digo, pues lo intentan llevar. Tampoco, obviamente, no voy a
dar una opinión legítima, digamos, ¿no? Legítima sobre estos temas, porque al final son temas muy personales en los que cada uno pues tiene su eh, propia forma de pensar y pues obviamente forma de, en este caso de, como digo, de vivirlo, de actuar sobre ello y ya está, ¿no? O sea que pues aparte, pues obviamente en este caso pues más razón para a menos exponer nuestros puntos de vista, ¿no? Obviamente para que la gente vea que, bueno, cada uno tiene su parte, digamos, y lo ve de una manera diferente y pues realmente lo que te enseña la película en sí, que yo creo que es algo realmente bastante positivo porque tiene ese también mensaje familiar, ¿no? En este caso, el apoyo, ¿no? De tus seres queridos o de personas que te aprecian y que te entienden, ¿no? Y que te abrazan, ¿no? Cuando, digamos, estás en momentos tan delicados, ¿no? En tu vida, emocionales concretamente. Y que a pesar de cualquier condición que tengas, tanto mental como psicológico como emocional, o sea, en sí, o sea, tengas lo que tengas, pues que obviamente hay que aplaudir y hay que valorar a esas personas que están ahí a pesar de todo eso, ¿no? O sea, que justamente esta película, pues, justamente reúne, ¿no? A un grupo de personajes en sí, ¿no? En el que varios de ellos, pues, como digo, están pasando por esas situaciones difíciles y complejas y al final también por supervivencia, por el hecho, ¿no? El hecho de salvarse, de salir de ahí, obviamente, pues digamos que esa es la parte más cerrada, ¿no? En la que pues nos imbuimos todos, ¿no? Cuando, pues, obviamente de primeras, ¿no? Cuando también interactuamos con otras personas en la situación en la que están los personajes en sí. O sea que pues aparte sí que es más entendible. Luego ya, pues con el tiempo y con la experiencia, digamos, ¿no? Y pues realmente esas vivencias, ¿no? Esas primeras vivencias que al final se pueden desarrollar y hacer que las personas en sí, pues al final se forje entre ellas pues una relación, ¿no? Un poco más cercana, digamos, y que poco a poco se vayan soltando, que es al final lo que se va desarrollando en la película en sí entre los personajes, que, bueno, o sea, al final también es algo, eso sí que es un poco más habitual, ¿no? En este tipo de películas de grupo, ¿no? Como digo, ya lo hemos visto a menos en Marvel con los Vengadores, con los Guardianes de la Galaxia, así que al final, pues son un grupo de seres, ¿no? Bueno, tanto de la Tierra como de otros mundos, digamos, que, bueno, pues tienen cosas en común realmente y que, o sea, obviamente tienen sus cosas, tienen sus diferencias y al final como grupo, pues es justamente lo que se acaba superando, ¿no? Y al final hay un entendimiento entre el grupo en sí, entre los miembros del grupo y al final pues actúan todos bajo el mismo pretexto, el mismo objetivo y cada uno con su personalidad y su forma de ser y su forma y demás y pues al final es lo que es, ¿no? Y al final esta película con los Thunderbolts pues vuelve a tocar eso, es verdad, o sea, como digo, es algo que se vuelve a tocar, pero como digo, le da ese plus con esos tratamientos pues de la salud mental y de, pues como digo, también de enfermedades mentales, porque claro, en este caso, por ejemplo, el personaje de Yelena, que al final es la protagonista de esta película porque es el personaje en el que, más que nada porque es el personaje al que más metraje le han dedicado a explorar, en este caso, su situación emocional en ese momento de la historia en sí, digamos, en lo que es el UCM en general. Y claro, pues es algo que, pues como digo, que al final lo que es el mensaje sí es algo que son cosas, ¿no? Son situaciones que hay que sobrellevar finalmente y hay que, o sea, realmente no hay forma, ¿no? De borrar, pues, digamos, toda la procedencia de ese sentimiento, ¿no? De eso, de todos los sentimientos que podamos tener sobre ciertos hechos, sobre ciertas cosas concretas en sí, pues hay cosas que, como digo, por las que se superan, digamos, pero se superan para seguir adelante con todo eso y luego ya pues sobrellevarlo y pues seguir con el resto de obstáculos y temas y pues todo lo que te ponga la vida por delante básicamente, ¿no? Que al final pues, realmente la vida en sí pues te va, a pesar de todo lo que hayas podido pasar y todos los problemas que hayas tenido, al final la vida no se detiene. Esa es la cosa, ¿no? Y al final, pues claro, ahí depende de ti de si decides estancarte y, digamos, dejarte en un estado de suspensión, básicamente, en suspensión vital, por decirlo de alguna manera, o, en este caso, pues enfrentarte a todo eso, superarlo y seguir adelante con tu vida y pues enfrentarte al resto de cosas que te vayan a venir, ¿no? Porque al final siempre acaban viniendo más cosas. Lo digo, es el mensaje que deja la película, aparte de cuando también nos podemos sentir solos, cuando estamos en ese estado, digamos, pues al final también
una de las cosas que nos pueden pasar es que nos sintamos solos, ¿no? Que a pesar de que objetivamente, digamos, no estemos solos, pero nos podemos sentir así realmente, ¿no? Y es algo con lo que también es difícil luchar, ¿no? Porque al final también el sentimiento de soledad, pues al final es algo, realmente mucha gente sobre todo, pues también afecta, ¿no? Realmente es algo bastante, como digo, puede llevar, ¿no? a las personas, ¿no? A ciertos estados también, ¿no? Es algo con lo que no pueden tampoco, no pueden llevar su día a día de la misma manera, ¿no? Que el resto de personas. Esto, como digo, también, si entras en lo que es el enfoque y los mensajes que quiere dar la película, si al final no consigues, no te consigue captar lo que es la película en sí y, digamos, si esos tratamientos y esas cosas pues te sacan de la misma, porque al final tú buscabas pues otro tipo de, o sea, una película totalmente, o sea, mucho más plana, más entretenida, más eso, pues digamos que obviamente esta película pues no cumple con esos requisitos al 100%. Al final tiene su parte de entretenimiento, por supuesto, con, pues eso, con escenas cómicas, con acción, y tenemos a Sentry, luego tenemos a The Void también y todo esto, ¿no? O sea que al final obviamente digamos que no deja de ser una película con un tono bastante habitual, ¿no? En lo que es el UCM en general, pero como digo, le añade todas estas capas, tanto o sea, a los personajes sobre todo, por supuesto. Y al final, como digo, yo me alegro y valoro que al final Marvel en este caso, con esta película, pues haya también decidido centrarse en desarrollar y en darle capas a los personajes en sí, ¿no? Que al final yo una de las cosas por las que me encantan, bueno, las historias en general en sí, aparte de obviamente pues de entretenerme o de hacerme pasar un tiempo, bueno, agradable o bueno, llevadero al menos, pero si al final hay personajes, aparte de historias, ¿no? Aparte de que tenga un guión pues medianamente atractivo y digamos, entretenido, por supuesto, ¿no? O sea, digamos un poco así en general. Pero si luego también tiene personajes con los que te hacen sentir cosas y que te sacan emociones y, o sea, con los que te puedes sentir identificado en ciertas situaciones, que te caen bien o que al final te causan esas cosas, al final creo que las películas en general pues también te hacen ganar realmente, ¿no? Porque aparte puedes tener una película entretenida y que te haga desconectar el cerebro, que al final, como digo, hay gente pues que realmente busca eso y ya está, o sea que obviamente para eso está, o sea, lo que es el entretenimiento, el cine, películas y todo ese tipo de productos, obviamente, pero digamos que también hay oportunidades, digamos, que han querido aprovechar en esta ocasión con esta película para añadir algo más, ¿no? Y realmente, pues aparte, te puede salir bien, te puede salir mal, realmente con estas cosas no suele haber punto medio, realmente. Para mí al menos sí que ha salido bien, porque esa mezcla entre película de grupo, o sea, de un team up, digamos, ¿no? Con personajes que contienen escenas de acción, un villano, o también bueno, tenemos también a la Contessa en este caso como antagonista también, ¿no? Obviamente, un poco así más por atrás, digamos, ¿no? En el backstage, como figura política. Y bueno, y ahí tenemos esos elementos de película de superhéroes, pues más habituales, ¿no? Pero como digo, esa mezcla de película de superhéroes habitual y esas capas más adultas, digamos, que han querido meterle a los personajes para darle más desarrollo y evolución, realmente, como digo, me ha funcionado bastante bien. Y al final también entiendo, pues, a la gente que solamente busque, a la hora de ver una película de superhéroes, pues buscar una película, en este caso, pues ya haciéndose notar, ¿no? Esta Thunderbolts como una película que iba a tirar también mucho o sea, que iba a ser una película muy movidita, con acción, con los carrillos y bueno, pues con el tono habitual de Marvel en general, de lo que ha llevado Marvel en el UCM. Y, joder, finalmente totalmente entiendo ese punto de vista, ¿eh? O sea, que al final si alguien ha salido un poco descolocado a la hora de ver esta película por lo que ha propuesto, justamente, pues como digo, pues aparte sí que lo entiendo, ¿no? Pero claro, luego está siempre el dilema de la originalidad en el género de superhéroes y todo esto, porque claro, o sea, también mucha gente se ha estado quejando de eso, ¿no? De que al final estamos viendo lo mismo, que si hay fatiga en el género de superhéroes, por estar viendo por estar viendo que la mayoría de productos pues son o tienen el mismo tono o digamos que no producen nada diferente los unos de los otros. Y en este caso, con Thunderbolts, yo creo que para el género en sí, para el género de superhéroes, pues sí que da algo que no se toca mucho, algo más fresco a día de hoy también.
digamos. Así que pues digamos que para mí sí que hace que mi valoración para esta película pues sí que suba, o sea, que tenga un puntito extra, digamos, por... En este caso, por lo bien que se ha llevado justamente, ¿no? Si lo hubieran llevado mal, pues obviamente realmente, o sea, se habrían atrevido a meter estas cosas, pero si lo hubieran hecho mal, para mí al menos, pues sí que realmente hubiera hecho que la película decayese, porque al final si tratas de mandar mensajes claros, pues claro, si no funcionan, pues la película se te cae en muchas cosas, ¿no? Luego ya si hablamos de lo que es el apartado más de película de acción, digamos, o película de superhéroes con acción, pues así en general es una película, yo diría que bastante entretenida, bastante divertida en general. Es verdad que hay, bueno, personajes, ¿no? Y que al final pues que tienen insertados, ¿no? O sea, es un tono más humorístico, ¿no? Y que al final pues digamos que para cortar también pues todas las partes más serias y más dramáticas pues le dan esos, o sea, meten también chascarrillos y bromas para, en este caso, aliviar lo que es la escena y el tono en sí de la película. Luego por la parte de acción realmente también me ha gustado bastante, o sea que también me funcionan las escenas de acción en general. Yo al menos diría que todas así me han parecido interesantes, ¿no? Por ciertas cosas. Luego hay una en la que se ve en los trailers, ¿no? En la que se hace referencia total y clara a Terminator 2, el juicio final con Bucky. O sea, ya sabes a la escena a la que me refiero y ya se ha visto realmente, ya se vio... Toda esa parte se vio toda ya en uno de los trailers, así que pues esa parte sí que me hubiera gustado verla directamente en el cine, pero bueno, o sea, ahí realmente ya sabéis que Bucky ahí se saca el rabo, básicamente. Luego me ha gustado mucho Florence Pugh como Yelena y también Bucky, por supuesto, o sea, al final... bueno, Bucky al final es un seguro, o sea, Sebastian Stan es un seguro con Bucky, así que pues pasa aparte muy raro que no funcione, la verdad. Pero Florence Pugh justamente pues tiene, como digo, como protagonista, como personaje principal, yo diría, pues esa o la gran parte de esas capas, ¿no? Porque está pasando justamente por ese estado de depresión, por la ausencia de Natasha, de su hermana y en general también de la familia, porque también obviamente también echaba de menos a su padre, ¿no? Lleva como 1 año o 2 años sin verse o algo así. O sea, contamos con que la última vez que se vieron fue en Viuda Negra, ¿no? O sea, al final de Viuda Negra. Me ha gustado mucho lo que ha sido... O sea, al final el personaje en sí ya tiene un enganche, realmente. O sea, me parece que es un personaje que está siendo bien desarrollado en general. Antes de ver esta película ya para mí era así. Pero realmente con esta película le han dado más capas y le han dado más cosas que sí que le han aportado al personaje. Como también, aparte de aportarle a Yelena de manera personal, o sea, aparte de darle cosas de manera personal, pues también le han dado cosas pues para... a la hora de formar parte de un grupo y también para liderar también lo que es liderar, ¿no? Para ser una líder en este caso, ¿no? Luego también la actriz es que obviamente también hace ganar mucho al personaje y en este caso Florence Pugh, pues ya también... Como he dicho antes, Sebastian Stan es un seguro como Bucky, con todos los años que lleva ya como el personaje y porque el actor lo hace genial realmente. Con Florence Pugh va a ser así. Desde que la introdujeron en Viuda Negra, la hemos tenido en esta saga de multiverso y va a ser también de esos personajes que también van a calar por el personaje y por la actriz. Ella está calando, como digo. O sea, al final es un personaje que realmente ha sido de los más destacados de la saga del multiverso. El personaje de Yelena, entre otras cosas, entre otros personajes. Así que, pues, obviamente, cuanta más la veamos, mejor. Otro de los personajes que me ha gustado mucho cómo se ha introducido en el UCM en general ha sido Bob o Sentry the Void, en este caso, que este es otro de los personajes de la película que también tiene una situación bastante compleja, porque también, pues, con él se tratan temas de traumas y de enfermedades mentales, ¿no? Así que, pues, aparte, tanto por la parte de lo que es el guión del personaje en sí, tanto como por la actuación de Lewis Pullman, en este caso, que realmente me parece de las interpretaciones y de los personajes más destacables y brillantes que tiene la película en sí. Pues me parece que lo han retratado bastante bien, por esa parte. Como digo, por la parte de su historia, de cómo lo van presentando, ¿no? Y cómo van, en este caso,
poco a poco, ¿no? Mostrando de lo que es capaz, el nivel de sus poderes y de sus, bueno, digamos, en ese momento de liberación que acaba adquiriendo, pero que obviamente pues pasan ciertas cosas y pues se libera, en este caso, su contraparte, ¿no? Su contraparte oscura, The Void en este caso. Y yo diría que también, bueno, también podemos considerar a The Void como un personaje en sí, porque es, como digo, es un elemento bastante notorio e importante dentro de la película, porque también es el concepto por el que están pasando, en este caso, por los personajes, ¿no? Lo que es el grupo, ¿no? De los Thunderbolts, justamente, e incluido Bob, aunque eso a él también se le añade pues, su enfermedad mental, que también, o su trauma, digamos, ¿no? Que le ha conllevado esa enfermedad mental, porque lo que tienen en común los miembros de los Thunderbolts es que, pues, como haciendo referencia, ¿no? A ese personaje, ¿no? Oscuro, a esa concepción oscura que es el vacío, pues los personajes en sí, lo que son los miembros de los Thunderbolts, pues sienten un vacío por su vida en sí, ¿no? Por el estado en el que está su vida en ese momento y por lo que es el enfoque, los objetivos, el camino por el que están llevando su vida en ese momento, pues realmente por el camino por el que ellos están llevando sus vidas sienten ese vacío, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Luego tenemos también a Iva, a Fantasma, que, bueno, realmente es de los personajes más planos o el que de los que menos desarrollo tienen en sí como personaje, porque bueno, en ese momento está trabajando como mercenaria, o sea, también está trabajando para la Contesa y realmente no es que tenga, a ver, no es que se la note que tenga un vacío así tan profundo, ¿no? Tan personal, ¿no? Como tienen los demás, o al menos no han querido darle mucho metraje o mucha importancia a su situación, digamos. Pero bueno, me imagino que también se sentirá sola. Luego realmente me ha parecido raro que no se mencione a Ben Foster, el personaje de Lawrence Fishburne, que también lo vimos en Ant-Man y la avispa, un personaje bastante importante, por supuesto, pero que al final de Ant-Man y la avispa pues vimos a Ben Foster y a Eva, pues por volver a estar juntos, básicamente, ¿no? Como ya estaban realmente, pero en este caso con Eva ya, pues en este caso con redimida, ¿no? O sea, en este caso estaba ya redimida, digamos, y en este caso Ben pues le haya dicho que le iba a cuidar, ¿no? Básicamente. Así que con Fantasma, pues también al menos yo me esperaba que mencionasen a Ben Foster, pero tampoco fue así. O sea, que hay cosas que a lo mejor veremos en las películas de los Vengadores, pero que por ahora están omitiendo desde Marvel, digamos, de Marvel Studios. Porque recordemos que los Thunderbolts van a estar en Doomsday, al menos. Así que imagino que iba, pues también porque en ese momento estará sola y realmente pues al tener un grupo de personas así, pues poco a poco pues también les ha pillado ese afecto, ¿no? Ese cariño también, ¿no? Digamos, y ese sentimiento de grupo, pues también se ha metido dentro de ese mood, digamos, y en este caso pues ya agradece, ¿no? Que tenga un grupo de personas con las que puede contar básicamente, ¿no? Porque ella realmente ha ido por su cuenta en este trabajo, ¿no? Como mercenaria. Y ya como la última pata, pues al menos así ha empezado la película, o al menos así la han presentado para la película en sí. Pues tenemos también tenemos de vuelta en este caso a Antonia Dreykov, la hija de Dreykov, ¿no? El villano de la película de Viuda Negra, conocida por Natasha en este caso, y que en este caso pues hace de Taskmaster, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues realmente con ese personaje pues ya había, pues bueno, total confirmación o prácticamente total confirmación de que iba a ser un personaje que no iba a durar mucho, realmente, que no iba a tener un papel muy relevante en la película, y efectivamente no lo tiene. Bueno, es que en este caso no es que sea ni muy relevante ni poco relevante, es que no tiene papel, prácticamente. Quien entendió, entendió. Me ha gustado mucho también lo que es el aspecto de Sentry, lo que es el traje, con los colores habituales de los cómics, y bueno, es verdad que se hacen ciertos chascarrillos con lo que es ese aspecto y bueno, con cómo han preparado a Bob, ¿no? Para que luzca así de esa manera. Sí que obviamente me ha recordado mucho, ¿no? A esas figuras, ¿no? Que hemos visto como en la figura del patriota, ¿no? En The Voice, y de cómo, digamos, los políticos y las las corporaciones en sí, ante una oportunidad de vender su mensaje político y la base de su discurso, básicamente pues utilizan a personajes que tienen habilidades, que tienen poderes y que al menos
lo venden como que quieren hacer el bien, ¿no? Al resto, ¿no? Al final es eso. Y claro, al final tanto Sentry como Patriota de The Boys, pues al final son personajes que derivan de manera clarísima de Superman, justamente, ¿no? Tanto por posturas, por poderes, ¿no? Por habilidades también, por nivel de poder, obviamente, ¿no? O sea, obviamente tiene un montón de, bueno, que al final están, como digo, están sacados de Superman, básicamente, ¿no? O sea que yo, por esa parte no hay ninguna duda. Obviamente, pues cada uno con sus taras y sus enfoques, ¿no? Que al final, pues, obviamente con el Patriota, obviamente en cuanto a trasfondo y enfoque de personaje, no es para nada lo mismo que Superman, ¿no? Que Kal-El Clark Kent, ¿no? Y Sentry también se ha demostrado ya lo era en los cómics, pero en esta película pues también ha demostrado que realmente no es igual que Superman en este caso, ¿no? O sea, que realmente te da algo... Es un personaje de fondo, digamos, es un personaje diferente, ¿no? Pero me ha gustado ver a Sentry en acción, o sea, el nivel de poder que tiene y pues justamente obviamente me ha gustado mucho esa contraparte de The Void y la importancia que le han dado, ¿no? Para lo que es la trama de la película y para el desarrollo de los personajes en sí, ¿no? Luego, obviamente, hay cosas que, bueno, cosas que no me han gustado o que me han sacado un poco o que, digamos, que no le acabo de entender el motivo, digamos, no he entendido por qué estaban ahí, digamos, porque en este caso también nos introducen a un personaje, a la asistenta de la Contesa, y que se llama, no me acuerdo cómo, que fijaos, ya tampoco me acuerdo cómo se llama, pero realmente, pues a ver, como digo, para este personaje, pues tampoco entiendo, ¿no? Por qué está ahí. O sea, básicamente sirve como enlace para Bucky, para que él se entere de las cosas y ya está. Porque, pues aparte te intentan meter a un personaje que parece que se va a desligar o sea, que está jugando un poco, ¿no? O está en esa cuerda, ¿no? Y decidiendo si desligarse de Valentina o no, pero parece que va a querer aprovechar todas las situaciones posibles para sí misma, para su propio beneficio. La cosa es que no tiene... O sea, lo que es su personaje y lo que aporta la película no tiene realmente nada de importancia en sí, ¿no? Para lo que al final para lo que es la llegada de los sucesos importantes, pues realmente no tiene importancia lo que hace el personaje, ¿no? O sea que realmente si lo quitas de la ecuación al personaje no pasa nada. O sea que no, como digo, no aporta nada en ese sentido. Si fuera un personaje que sí que la introdujesen para que tuviese más recorrido, un recorrido pues en el que tuviera más margen de desarrollo en ese sentido, pues sí que realmente podrías al menos haber dejado ahí un elemento interesante, a un personaje interesante, pero en este caso ni parece que la intención sea esa y ya el hecho ya de tener al personaje en la película tal y como está, pues realmente, como digo, no aporta nada de sustancia, digamos, ¿no? A lo que muestra la película en sí, ¿no? Que tampoco, como digo, es muy... que al final es un personaje totalmente secundario y ya está, ¿no? O sea, que tampoco es que se coma la película ni que tenga mucho metraje ni nada por el estilo, ¿no? Pero digamos que, pues, las partes de las que sale el personaje en sí, pues digo... Pues no haría falta que saliese, la verdad. También me ha gustado el personaje de la Contesa, ¿no? Como esa antagonista política, ¿no? Que al final, pues, primero está intentando evitar que descubran todo el tema de los experimentos y todo eso. Y también, digamos, ese triquiñuela final que tiene la película, que eso yo creo que es una de las cosas que comentaré en la parte con spoilers, pues realmente me ha gustado como tanto la actriz también, como Julia Louis-Dreyfus, también creo que en esa parte lo interpreta bastante bien, o lo gestualiza y lo interpreta muy bien, pero como digo, lo que es la cabronería, por así decirlo, ¿no? O no sé, el nivel de cabrona que es el personaje en sí, pues creo que al final es justamente lo que quieren transmitir con él. Y tanto, como digo, por diálogos, por las acciones que hace el personaje y por la interpretación en sí, que como digo... Ahí yo creo que también consiguen que esa mezcla funcione bien en ese personaje al menos. Pues realmente, pues aparte tienes ganas de que le salgan mal las cosas, básicamente, ¿no? Pero al final, la gracia con este personaje es que hay cosas que, bueno, que le funcionan y que le salen bien. Otra cosa, o sea, al principio al menos, y luego ya veremos cómo, o sea, en parte cómo se desarrolla eso y cómo realmente, cómo esos planes siguen adelante, digamos, ¿no? Que ahí está un poco el tema con su objetivo y con su plan que tiene esta película, ¿no? Que por una parte le ha salido bien, o al menos así ha terminado, con una parte que sale bien, pero
veremos a ver si esa suerte si le acompaña la suerte, ¿no? Luego otra cosa que a lo mejor no me ha gustado, que me ha sacado de la película en sí en ciertas ocasiones, pues a ver, obviamente, como digo, es una película que también tira mucho por los chascarrillos y por las bromas, tono, como digo, habitual en el UCM, y bueno, pues hay, bueno, bromas, como digo, chascarrillos en sí, que bueno, pues a mí en particular pues o no me han hecho gracia o que me han sacado ciertas situaciones y pues aparte sí que son cosas que, bueno, aunque sean cosas leves y cosas cortitas, pues bueno, creo que son o sea, que creo que hay que achacarlas así con la boca pequeña, pero hay que decirlas al menos. Luego la última parte de la película, lo que es el enfrentamiento final, me parece que como le han querido dar ese tratamiento diferente, digamos, a lo que solemos ver, solamente sea para mí así en cuanto a tramo de la película, sea el tramo más destacable para mí de la cinta en general. Y ya creo que poco más que añadir en cuanto a... Y creo que ya poco más que añadir sin spoilers sobre esta Thunderbolts. Así que, pues, como digo, es una película que me ha funcionado bastante bien para el tipo de película y de propuesta que ha sido finalmente dentro del género de superhéroes. Así que, pues aparte la apuesta, digamos, y la valentía, pues lo valoro y para mí ha salido bien. En este caso os recomiendo que vayáis a verla al cine o que, bueno, la podáis ver en general para al menos tener vuestra propia opinión. Tampoco creo que sea la obra magnámina de Marvel Studios, digamos, ni del UCM en general, pero digamos que sobre todo en los tiempos en los que estamos ahora mismo, digamos que a lo mejor es una película en la que el timing pues también en parte le ha venido bien, digamos, para el tipo de película que pues ha propuesto, digamos, para el tipo de película que es. Realmente, como digo, pues habrá sido, pues, solamente haya sido y es uno de los factores por lo que la película está convenciendo en general. Luego, por supuesto, habrá desde actores y gente a la que pues no le parezca para tanto y bueno, realmente a mí no me parece para tanto porque obviamente hay gente que la está para mí inflando bastante, pero bueno, me parece una película que es muy funcional en lo que promete y en lo que aporta y en lo que es como película, como propuesta al menos. Y al final yo creo que este tipo de productos también de vez en cuando pues creo que vienen bastante bien para lo que es el género en sí. Luego ya pues puede haber películas que se centren más o que le den más profundidad a ciertos temas, a los personajes también, por supuesto. Y en este caso, pues como digo, hay cierta profundidad, pero tampoco mucha ni demasiada, que eso también es importante. Así que yo, por mi parte, pues al menos salí contento al menos de esa primera vez del cine. Así que yo al menos salí bastante contento de verla en el cine. Así que, pues por mi parte, obviamente tiene y me ha aprobado. Así que, pues para finalizar esta parte sin spoilers, pues le voy a poner mi nota. Y yo creo que esta película, por ese punto extra también, ¿no? De todos los temas que ha tocado y demás, pues yo creo que sí que para mí llega a una zona notable. Y puede que le dé ahí un 7,5 realmente. O sea, puede que esté ahí en la zona del 7, 7,5. Así que le voy a dar un 7,5 sobre 10 a la película. Así que, pues, como digo, una nota realmente bastante buena, bastante positiva. Y realmente, como digo, por lo que me he encontrado, leído y demás, pues gente que, obviamente, a menos a gente que, o sea, hay gente a la que le ha gustado, que le ha encantado, que le pone más nota. O sea que, como digo, pues le ha gustado más y le parece obviamente bastante mejor, al menos, y que, bueno, bastante más redonda. Pero bueno, que realmente para mí, por lo que a menos, o sea, en cuanto a los elementos que toca se refiere, pues sí que en este caso toca lo justo y lo necesario. Y realmente esta es la película que cerrará la fase 5 del UCM, o sea, el proyecto, mejor dicho, que cerrará la fase 5 y a partir de ahora pues empieza la fase 6 del UCM. Eso para que quede claro. Así que lo he dicho, un 7,5 sobre 10, esa es mi nota para Thunderbolts. Y bueno, para ya pasar a la parte con spoilers, pues antes de eso, para la gente que todavía no lo sepa, pues en este caso esta película tiene 2 escenas postcréditos. En este caso ya os puedo detallar, ¿no? Que la primera, pues, es un poco más humorística, digamos, y luego la segunda sí que es tiene la parte humorística, pero también es bastante importante para establecer ciertas cosas para el futuro. Sin más detalles por ahora, menos esta parte sin spoilers. Hablaré justamente, en parte, de esa segunda escena de postcréditos, bueno, las escenas postcréditos en general, en la parte con spoilers. Los que vayáis a verla o los que os paréis aquí en esa parte del vídeo, pues que la disfrutéis o que la hayáis disfrutado, por supuesto. Dejadme, obviamente, vuestras opiniones en los comentarios. Y ahora voy a pasar a la parte con spoilers, quedáis avisados. Pasamos a la parte con spoilers y en este caso pues vamos a hablar, yo diría, antes de pasar a las escenas post créditos, que obviamente todo se va a centrar al menos
en ese pequeño apartado pues se va a centrar todo, prácticamente todo, en la segunda escena post créditos, que como digo es la más es la importante. Y bueno, pues a ver, podríamos hablar de detalles, ¿no?, que tiene la película en sí, ya pues bueno, ya hablarlos con libertad en ese sentido, porque por ejemplo, ya como suponíamos en los trailers, pues y ya por lo que referencias visuales que teníamos al menos de la promoción, pues la base, en este caso de los Thunderbolts y de, bueno, en este caso de Contessa, o sea, el edificio que adquiere con la Contessa en este caso, pues es la Torre de los Vengadores, solamente que aquí en esta película le han dado, o sea, que ahora mismo tiene este edificio tiene un nuevo nombre, que en este caso es la Atalaya. Luego también podemos hablar del papel pequeño que tiene Taskmaster, porque como digo, es que en este caso la han quitado de en medio cuando ha sido los primeros 20-25 minutos de película, yo diría, así contando un poco, cálculo mental un poco, así teniendo en cuenta un poco el momento en el que pasa la película, lo que es el asesinato en este caso, porque como ya también la propia Marvel Studios ya había prácticamente confirmado a través de la promoción, pues Taskmaster iba a ser el único miembro del grupo, digamos, presentado de los Thunderbolts cuando se presentó el proyecto, o cuando se anunció, mejor dicho, que el único miembro que no iba a tener mucho recorrido dentro de la película. Y claro, pues obviamente ya demostraba la importancia que tenía el personaje para Marvel Studios, para lo que es el UCM en general, o sea, ninguno. O sea, nada de importancia y pues eso, se le han quitado de encima en los primeros 20-25 minutos y a lo mejor me he quedado un poco de largo, pero bueno, vamos, que en la primera parte de la película. Así que en este caso lo que pasa es que en esta escena, ¿no?, en la que Valentina engaña a los diferentes miembros de los que van a ser los Thunderbolts, ¿no?, para perseguirse o matarse entre ellos, y en este caso pues lo que quiere en este caso la Contessa, que aparte de, bueno, lo que quiere ella es eliminar todas las pruebas que en este caso puedan confirmar o que puedan testificar en contra suya, básicamente a la hora de, bueno, a la hora, en lo que se refiere a este juicio, ¿no?, por los experimentos que, bueno, que está efectuando, ¿no?, con su corporación, digamos, y que en este caso esos experimentos son los que le dan los poderes a Bob, en este caso, y que le convierten en Sentry, básicamente. Bueno, Sentry The Void. Y claro, al final también ellos, pues bueno, en este caso la Contessa pues quiere librarse de ellos también, quiere librarse también de Bob, porque, bueno, primero, bueno, realmente no es que quisiese librarse de Bob, es que ella pensaba que, bueno, realmente ella pensaba que había fallecido con los experimentos y demás, ¿no? Pero realmente, finalmente no fue así, ¿no? Pero en esa escena, ¿no?, en la que se reúnen los miembros de los Thunderbolts en general, menos Alexei, que luego se une más tarde, pero en esa pelea, pues justamente ese fantasma que le mete un disparo en la cabeza a Taskmaster y la mata a Antonia. Así que, pues, como digo, lo que es el caso Taskmaster, pues duró poco y la mataron así. Realmente de manera adulta, digamos, un disparo a la cabeza, digamos, simple en ese sentido, y ya está, ¿no? O sea que realmente no, como digo, lo que ha sido su asesinato, digamos, su muerte y el momento, ¿no?, en el que pasa dentro de la película, pues como digo, obviamente mostraba, ¿no?, lo que era la importancia del personaje en sí para Marvel en general y para el UCM, o sea que se han querido quitar de encima cuanto antes, básicamente. Y ya si entramos en la parte final de la película, pues en este caso tenemos ese enfrentamiento con The Void y en este caso vemos a Yelena, ¿no?, entrar justamente en el vacío, y justamente ya hemos estado viendo durante la película que en este caso, una de las capacidades de Bob como Sentry o como, bueno, con esa contraparte, teniendo esa contraparte de Void también, pues tiene, digamos, esa habilidad o capacidad de, digamos, retraer, ¿no?, a otras personas a sus mayores traumas, sus mayores miedos, traumas y, bueno, pues, digamos, hacerle esa tiquiñuela mental, ¿no?, como por ejemplo pudimos ver con la Bruja Escarlata, ¿no?, en la Era de Ultron, ¿no?, justamente a la hora, ¿no?, de jugar con la mente, ¿no?, de los miembros de los Vengadores. Pues aquí un poco también, un poco parecido, obviamente no es el mismo, no es el mismo acto en sí, es más habilidad al 100%, pero bueno, en este caso como que puede mostrar al resto de personas sus mayores,
sus mayores traumas, sus miedos y, digamos, los sucesos, ¿no? Que con los que cargan, digamos, ¿no? Con los que están cargando pues, desde el momento en el que pasaron, ¿no? Básicamente da igual, en el momento en el que sea de su vida. Porque, bueno, tenemos el caso de Yelena, ¿no? De ese trauma, ¿no? De su primera misión de cuando era ella niña, o sea, obviamente no era consciente de lo que estaba haciendo y tiene eso desde ese momento, ¿no? Desde que era niña, es un trauma para ella. Y, por ejemplo, con John Walker, pues también se muestra también esa imagen, ¿no? De ese momento de su vida. Su momento, no, en este caso no es que sea un trauma, sino que es algo con lo que... Obviamente sí que es la representación del vacío que tienen dentro de su ser, ¿no? O sea que realmente se siente vacío, obviamente sin ser el Capitán América y también sin su familia, obviamente, ¿no? Así que pues... obviamente la parte de la familia también es importante para él, por supuesto, pero eso es más reciente, como digo, ¿no? O sea que obviamente cada persona con su remordimiento, con su vacío y en cada una de esas situaciones en un momento diferente de la vida, ¿no? De cada persona. Como digo, Yelena en este caso decide tirarse al vacío, como justamente empieza la película, ¿no? Con ella ahí era uno de los edificios más altos del mundo y ella decide tirarse bueno, o sea, al final está cumpliendo una misión, pero lo que decide es tirarse al vacío, ¿no? O sea, bueno, tiene ese objetivo de la misión, pero bueno, al final un poco lo que es la referencia de ese acto en sí, ¿no? De tirarse al vacío, pues también, en este caso, al final de la película, en vez de tirarse al vacío, pues se mete dentro del vacío, ¿no? Directamente. Así que pues volvemos a ver ese trauma, ¿no? Que tiene Yelena y ella pues decide también meterse ahí, obviamente sin saber qué iba a pasar, pero luego ya cuando ve que pues va, bueno, que digamos se adecúa, ¿no? Un poco a lo que hay dentro del vacío y ya decide pues eso, enfrentarse a ello y seguir para adelante. En este caso, bueno, en este caso, verdad que el vacío se representa, ¿no? A través de habitaciones, salas y demás, ¿no? O sea, que realmente es algo que mola bastante de ver, la verdad. Pero también quiere tener la oportunidad de hablar con Bob porque ella verá o habrá visto que estará The Void ahí, digamos, liando la parda en Nueva York y haciendo desaparecer a la gente o... básicamente la está atomizando y dejando solamente su sombra, ¿no? Que al final también eso realmente me gusta muchísimo cómo se ve también en pantalla, la verdad. Ese efecto, ¿no? De dejar la sombra, de atomizar a la gente y dejar la sombra y todo eso, todo, digamos, ese ataque, ¿no? Esos ataques de atomización, por llamarlo de alguna manera, pues realmente me gusta cómo se han visto, la verdad. Así que pues tiene esa oportunidad Yelena de hablar con Bob, que él está ahí, o sea, está recluido ahí. Y bueno, pues en este caso Bob, pues con su ayuda y obviamente pues con ese apoyo, ¿no? Contando ya con ese apoyo, pues también decide pues llevar en este caso decide llevar a Yelena a su habitación o su trauma o su, bueno, digamos, lo que más le reconcome por dentro, ¿no? Dentro de ese vacío, digamos, todo lo que más le reconcome por dentro, ¿no? Y realmente le lleva a una habitación o le lleva a una parte, digamos, en la que pues justamente conecta también con el principio de la película porque realmente ya veíamos a Yelena cumplir esa misión del principio de la película que tenía lugar en un laboratorio y demás y vemos que ese laboratorio justamente es donde realizaron los experimentos a Bob para que luego él adquiriese los poderes y todo esto y bueno, y el resto de cosas, ¿no? El propio vacío y todo esto, ¿no? Así que pues ahí es cuando se muestra también la imagen del vacío, en este caso, de The Void, y digamos que al final actúa como esa fuerza oscura negativa que al final intenta básicamente hundir, ¿no? A su contraparte luminosa, por así decirlo, o humana, concretamente, ¿no? Así que, pues justamente sí que vemos un enfrentamiento un poco más físico, o sea, al final son formas de representarlo, ¿no? Pero al final es un enfrentamiento físico dentro del vacío en sí, pero bueno, al final es un enfrentamiento entre la misma persona, solamente que entre sus dos partes, digamos, ¿no? Así que pues realmente eso es algo también es algo que se representa también no de esa forma, pero es algo que también podemos ver en los cómics también, porque al final la forma de derrotar a The Void es justamente con Sentry, así que
pues justamente es un poco lo que pasa, solamente que aquí en vez de Sentry, en vez de utilizar esa parte superheroica, pues en este caso se utiliza a Bob, ¿no? A lo que es la persona humana. Y al final, ya a la hora de transmitir ese mensaje, ¿no? De superación, de apoyo, de unión, y entre Bob y el resto o sea, entre los Thunderbolts en sí, pues concretamente, bueno, lo que hacen el resto de Thunderbolts, que al final todos, o sea, acaban también en ese, o sea, en ese cubículo, ¿no? En el laboratorio, básicamente. Claro, ahí ya, pues, también lo cuentan, ¿no? Que al final han conseguido llegar ahí también. O sea, obviamente no se explica cómo ni nada por el estilo y es algo que, bueno, pasan por alto un poco, pero bueno. Y entre todos, pues al final lo que es la película se resuelve con el poder de la familia, el poder del amor, ¿no? El poder de lo que es la unión, ¿no? Lo que es el cariño y todo esto, pues también es justamente son los sentimientos que les faltaban a estos personajes y que han encontrado ellos como grupo de manera individual, pero que han encontrado en el resto de miembros del grupo en sí, ¿no? Así que, pues, realmente como mensaje en sí me parece bastante, bueno, bastante tierno en sí. Es verdad que no es algo que, o sea, al final, pues la forma o sea, el mensaje en sí, ¿no? Y, digamos, la forma de resolver todo esto, pues es verdad que no es algo, tampoco que sea algo original, ni sea algo revolucionario, ni nada por el estilo, pero digamos que a mí en particular, si está bien insertado y si está bien ejecutado en este caso, pues la verdad es que me funciona y a pesar de que sean cosas que haya visto muchas veces, pues si lo hacen de esta manera, pues realmente me funciona. Así que pues aparte, como ya he dicho antes, pues aparte lo han hecho bastante bien. Y como digo, entre todos, pues bueno, entre el resto de miembros de los Thunderbolts, pues consiguen detener a Bob porque le está atizando a hostias a The Void. Y claro, al final lo que quiere The Void es que él se suma en esa oscuridad, ¿no? Básicamente. Así que, pues Bob con esa paliza, pues está poco a poco, digamos, embulliendo, ¿no? Esa oscuridad y ellos pues quieren impedirlo, ¿no? Así que pues en este caso le ayudan, le apoyan y están ahí con él impidiendo que prosiga esa paliza, ¿no? Así que pues en este caso, claro, lo que es al final, o sea, lo que es la resolución en sí, digamos que no ha habido una derrota física en sí, ¿no? De Void, ni de ese vacío, ni de esa oscuridad, ¿no? Pero sí que ha sido algo más, no decir más, no, voy a decir un poquillo más, sino que ha sido algo un poco más psicológico y, o sea, psíquico, o sea, no sé realmente cómo llamarlo, sino que en este caso es algo que también, como digo, o sea, al final The Void pues también ha tenido efecto, ¿no? O sea, sus poderes y todo, pues al final es algo que estaba ahí, es algo físico, si no, no hubiera podido volatilizar a la gente. Pero claro, a la hora de sentir esa liberación, ¿no? Esa liberación mental, ¿no? O psicológica, pues como esa liberación la han sentido tanto Bob, ¿no? Como el resto de los Thunderbolts, con esa unión, ¿no? Con ese grupo, ¿no? Que se acaba uniendo, ¿no? Para derrotar a la oscuridad, básicamente, a ese pozo, ¿no? Al vacío. Al final puede ser o sea, como digo, es una resolución en parte atípica, ¿no? Porque no es algo tampoco que solamos encontrarnos de esta manera, este tipo de películas. Y en el caso de encontrarlo, como por ejemplo pasó también con Brave, con Capitán América Brave New World, ¿no? A la hora de, digamos, no derrotar a Red Hulk en este caso, sino pues eso, de hacerle entrar en razón y que se transformase, que es al final lo que pasa, ¿no? Y que, pues eso, dejase de causar el caos que estaba montando, ¿no? Pasa así justamente en Brave New World, que se notó ahí también muy, muy forzada a lo mejor, ¿no? Y pues muy... o sea, como si hubiera sido muy fácil, digamos, muy facilona, pues aquí es verdad que también utilizan el mismo tipo de resolución, solamente que yo creo que está mejor construido y está mejor ejecutado. Tal vez, ¿no? No se siente, yo creo, forzado. Y aparte es algo que ya ha acompañado a los personajes y a la trama en sí en la película, y lo que se refiere a las dinámicas entre los personajes y a la hora de exponerlos como personajes en sí, ¿no? Al final la diferencia es la situación, ¿no?
en sí, ¿no? Que hay una película y otra y al final, como digo, es la misma forma de resolver la situación. Solamente que aquí yo creo que, pues, como digo, se ejecuta mejor, básicamente. Yo creo que esa es la diferencia. Así que, pues aparte, vencen a The Void y, claro, eso también va a tener su consecuencia. Y, claro, en este caso, pues, bueno, vuelve toda la normalidad, la gente volatilizada vuelve y todo eso. Y en este caso, Bob también vuelve, pero en este caso, como ya también ya se había presentado la película, pues como tiene no sé si, o sea, no sé qué tipo de enfermedad es ni nada, pero bueno, o sea, al final lo que tiene, su condición, digamos, pues así lo dice él, digamos que cuando le pasa cierta cosa así que le afecta, tanto para bien como para mal, pues hay muchas cosas que se le olvidan, básicamente, ¿no? Como que no sufre una pérdida de memoria total, pero sí que olvida muchas de las cosas, ¿no? Que pasan. Así que en este caso, lo que pasa justamente ahí es que, pues como digo, Bob vuelve, pero en este caso, o sea, todavía tiene los poderes, obviamente, pero claro, en este caso ya lo que dejan ya marcado para este personaje es que, claro, si vuelve a liberar sus poderes, sus habilidades, pues también va a liberar a The Void en este caso, ¿no? O sea que también o sea, al final si libera una parte, también va a liberar la otra, ¿no? O sea que las dos van encadenadas, básicamente. Así que, pues, obviamente volveremos a ver a Sentry, pero también me imagino que por ende también volveremos a ver a The Void, ¿no? Me imagino. Pero lo que pasa al final de la película, después de todo lo que es la pelea, por así decirlo, pues obviamente queda por resolver, ¿no? El tema con Valentina, la Contesa y demás, y obviamente pues los Thunderbolts pues van a ir a por ella. O sea, obviamente pues lo que les ha hecho la Contesa a todos o a casi todos, pues obviamente no se lo van a perdonar, ¿no? Cuando ya van a por ella, pues justamente ella con esa triquiñuela, ¿no? Que al final, como digo, es una de las cosas que a menos me han gustado del personaje en esta película. Les lleva en este caso y en este caso les lleva, creo que no sé si era un bus o lo que sea, pero bueno, hay como un hueco, digamos, y al otro lado del hueco, pues ya tiene preparada como una exclusiva, digamos, como una conferencia, como si fuera una conferencia de prensa. Pues eso, ha llamado justamente a la prensa y en este caso lo que ha hecho ha sido hacerse la tequiñuela para anunciar públicamente que este grupo de héroes que ella quiere, en este caso, utilizar para su partido, o sea, para su discurso político, pues que ella al final lo que defiende, bueno, al menos ante el jurado y el gobierno y todo esto, es que ella pues quiere un nuevo grupo de Vengadores y pues ella piensa que hacen falta y todo esto. Así que aprovecha para públicamente anunciar a los Thunderbolts como los nuevos Vengadores. Y aquí está el truco del almendruco o la explicación de el asterisco que tiene el título de la película. Porque cuando ya aparecen los créditos, justamente ya aquí, bueno, también como que, o sea, lo que han hecho ha sido mostrarlo visualmente, pero ya como que ya la explicación del asterisco como que ya queda bastante claro, yo creo, al final de la película, ¿no? Pero visualmente, hablando visualmente, pues en los créditos ya ponen el logo el título de la película, logo de los Thunderbolts, con el asterisco, y pues hacen el giro, hacen el cambio y como hicieron por ejemplo con al final de Falcon y el Soldado de Invierno, que lo cambiaron a Capitán América y el Soldado de Invierno otra vez. Pero en este caso lo que han hecho ha sido cambiar Thunderbolts por los nuevos Vengadores. Así que oficialmente, realmente ese tema de que si son los nuevos Vengadores o no es algo que al final se ha tocado, al final es algo que se empieza a tocar de manera cómica, ¿no? También ahí en la segunda escena post-créditos en este caso, pero ahí está como digo, la explicación del asterisco, ¿no? Que al final iba a suponer ese cambio del nombre del grupo, porque obviamente ese grupo se pone de nombre los Thunderbolts y pues al final también a causa de Valentina en este caso de manera más forzada, pues al final reciben el nombre como grupo de los nuevos Vengadores, ¿no? Y realmente la película termina así, ¿no? Veremos a ver cómo se desarrolla eso, o sea, bueno, al final imagino que será algo que se tocará en Doomsday, pero como digo, no tendrá mucho desarrollo, no tendrá muchas consecuencias en sí, porque como digo, todo lo que se pueda desarrollar y mostrar de todo esto se verá en Doomsday y ya está, ¿no? O sea que ya a partir de eso, pues ya creo que no va a tener más importancia, ¿no? Pero bueno, ahí está. O sea, este grupo conformado por Yelena, Alexei, Bucky,
Fantasma, Bob en este caso también está dentro del grupo, John Walker y bueno, también creo que he dicho ya, no sé si me dejó ya, no creo que me dejó ninguno, ¿no? Y pues ese grupo, como digo, pues son los llamados Nuevos Vengadores, ¿no? Así que, pues bueno, como digo, ahí ya termina la película y, bueno, pues por esa parte, como digo, como que ya obviamente establece a estos personajes para Doomsday, que es algo que ya se sabía, y también como que con el tema este, ¿no? De, digamos, estas discusiones, ¿no? Que pueda haber a la hora de decidir, ¿no? A la hora de, bueno, decidir o de situar, ¿no? O de explicar realmente quiénes son los nuevos Vengadores, pues bueno, realmente es algo que se va a tocar en Doomsday seguro, porque, bueno, ya entrando en este caso en las escenas post-créditos, pues a ver, la primera voy a comentarla rápidamente y al final es algo, como he dicho antes, que es una situación cómica con, en este caso con Red Guardian, con Alexei, que básicamente está intentando que la gente que, bueno, está en un supermercado y le intenta convencer a la gente que está en la zona de los cereales, básicamente, de que, porque ahí justamente hay ya hay merchandising, ¿no? De los nuevos Vengadores. Ya hay merchandising de los nuevos Vengadores. Concretamente, pues, bueno, entre otras cosas, pues hay ya cajas de cereales en los que sale su imagen, o sea, sale la imagen de Alexei. Y claro, pues, él como era uno de sus sueños, era uno de sus objetivos, pues eso se ha cumplido, pero en este caso, pues ahí está la gracieta de la escena, ¿no? Porque intenta que la gente lo reconozca como esa imagen de las cajas de cereales, pero en este caso no lo consigue al menos, ¿no? Al menos en esa escena no lo consigue. Así que, pues, claro, será porque los cereales no se venden, no se venden porque a lo mejor la gente no los acepta como los nuevos Vengadores. Claro, ahí está un poco puede estar ahí algo interesante, ¿no? Que como digo no va a durar demasiado, eso sí, pero lo que sería la reacción de la gente a este nuevo grupo, a los nuevos Vengadores, pues claro, habría que ver qué opina la gente, ¿no? También podría ser algo también interesante, pero como digo, realmente es un tema que se podría tocar si hubiera un poquillo más de margen, digamos, pero como no lo hay, o no va a haber mucho margen, pues realmente no va a ser algo, o sea, no creo que se vaya a tocar, ¿no? Justamente eso. Y luego la segunda escena post créditos, que es la importante, pues tenemos, nos sitúa a los nuevos Vengadores en su base, en este caso pues es lo que sería la antigua Torre de los Vengadores, ¿no? Atalaya en este caso. Y pues vemos a todos los miembros, vemos a Bob que está a su bola, o sea, concretamente ha pasado 1 año y 2 meses, ¿no? Si no recuerdo mal, del final de la película, y ya pues ellos ya están establecidos, ¿no? Como los nuevos Vengadores al menos, como grupo en sí, quiero decir. Y tenemos a Bob, como digo, por su cuenta, o sea, lleva 1 año y 2 meses sin sacar sus poderes, en teoría. Y luego, pues, como digo, ahí ya en la escena en sí, pues, por ejemplo, vemos bueno, no sé si a todos, pero vemos como mínimo a Bucky, a Yelena también creo. Fantasma, no sé si también. Ahora no me acuerdo si también tenía un cambio. Si le habían puesto si le habían dado un nuevo traje y todo eso. Pero sí, a Bucky ya. Bueno, Bucky seguro y Yelena creo que también tiene. Hay cambios, ¿no? En su aspecto, ¿no? O sea, lo que es el traje y demás, ¿no? Y pues ahí justamente, ¿no? O sea, en esa situación, ¿no? 1 año y 2 meses después, pues primero, en esa escena mencionan que hay una situación espacial, ¿no? Hay como una batalla espacial o algo por el estilo en la que están luchando, o no se refiere al gobierno o lo que sea. Y luego ya en la propia escena pues como también está ahí Alexei, y en este caso como he dicho tratan el tema de lo que, bueno, o sea, no de lo que es el grupo como grupo en sí, ¿no? La esencia de lo que es el grupo en sí, sino lo que es en la escena se trata el copyright del nombre del grupo en sí, ¿no? Porque también en ese punto, 1 año y 2 meses después, pues Sam está también, por lo que ya están contando, y está también reclutando a lo que lo que debería ser, a lo que también le han mandado Ross para formar para agrupar a los nuevos Vengadores, a un nuevo grupo de Vengadores. Así que tenemos como dos frentes o dos personas que están, bueno, como digo, dos frentes que están intentando juntar a un grupo de nuevos Vengadores, ¿no? Así que, pues, por la parte de
de Contessa, de Valentina, pues tenemos ahí a los nuevos Vengadores, o sea, los nuevos Vengadores de Valentina, y luego está Ross, que le pidió a Sam que formase o sea, que agrupase a los nuevos Vengadores, ¿no? Así que pues tenemos ahí esos dos frentes, como digo, y pues meten el tema del copyright del nombre del grupo porque, bueno, parece que hay una batalla ahí, digamos, también hay como una disputa por el nombre, y en este caso Alexei, pues para que no haya más problemas, no haya disputas, pues básicamente cambia una de las letras del nombre. En este caso el nombre queda con ese cambio como los nuevos... en castellano sería los nuevos Vengadores, ¿no? En vez de la S, pues con la Z, ¿no? Con el CCO, ¿no? Así que... Y luego, bueno, en inglés sería New Avengers. Así que, pues... O sea, obviamente es algo... Es un gag, digamos, ¿no? Es algo cómico. Como digo, no va a tener mucha más importancia en sí. O sea, puede que se mencione, ¿no? Así como también como gag, ¿no? El tema del grupo y el copyright y todo esto, pero bueno. Pues como, al final quiere aportar eso Alexei, ¿no? Para que no haya más disputa con el copyright, ¿no? Por el nombre. Que se quede Sam con el nombre de los nuevos Vengadores y que los Thunderbolts se queden con el nombre de los Vengadores, ¿no? Así que, pues bueno, o sea, es un poco ridículo realmente, ¿no? Pues parece que es un poco así tonto lo que es la situación, pero bueno, es un poco tonta. Pero bueno, que será tonta porque básicamente dará igual todo esto, ¿no? O sea, un poco también a lo que también quiero ir, ¿no? Pero lo más importante de la escena post-créditos es que en este caso ya nos dejan con la miel en los labios de la introducción de, pues bueno, de un grupo bastante... bueno, conocido, popular, ¿no? Yo diría entre los fans de Marvel, que en este caso son los Cuatro Fantásticos, porque en la escena los Thunderbolts o los nuevos Vengadores reciben una transmisión, la describen como una transmisión interdimensional, creo que era así. Y bueno, pues cuando reciben visual, ¿no? De esa transmisión, pues de un satélite, la imagen les muestra el jet de los Cuatro Fantásticos, solamente que de primeras pues no vemos, o sea, lo que es el modelo del jet, pues los que más conocemos el jet de los Cuatro Fantásticos en los cómics y o sea, lo que es ese vehículo en sí en general, pues sí que lo identificamos más, ¿no? Pero para la gente que tuviese esa duda y que no lo supiera, pues por si las dudas, lo que es el jet pega un pequeño giro y, obviamente con toda la intención, muestra el logo de los Cuatro Fantásticos. Por lo ende, claro, eso tiene su efecto, ¿no? Porque al final están recibiendo la visual de ese jet. Obviamente no tenemos contexto. Por supuesto están adelantando la película de los Cuatro Fantásticos. Pero claro, aquí está luego la pregunta, ¿no? Lo que es la aparición del jet, ¿en qué momento va a ocurrir? La razón, por supuesto, que si nos ponemos a pensar ya en las opciones, pues ya hay una que está bastante clara. Pero digamos que han dejado también esa pregunta ahí, ese dilema que obviamente se va a resolver en la película de los Cuatro Fantásticos. Así que, pues para resolver todas las dudas y despejar todas las preguntas, cuestiones y demás, y sí, bueno, en general, también había, obviamente, con los Cuatro Fantásticos siempre ha habido esta cuestión, ¿no? De cómo iban a interactuar, ¿no? Cómo iban a acabar interactuando con los personajes de la Tierra 616, ¿no? Con los personajes de la Tierra principal. Puede que la escena post-créditos haya dejado más llano la solución o el camino a eso. Veremos. Ahí está un poco también la cosa, que, mejor dicho, que habrá que esperar a ver la película de los Cuatro Fantásticos para ver qué pasa y si también veremos esa conexión si veremos una conexión con el final de la película, ya sea en otra escena post-créditos o en el final de la película en sí, con esta escena post-créditos de Thunderbolts, ¿no? De la película de los Thunderbolts. Así que ahí llegará julio, así que obviamente ahí, por supuesto, ya lo vengo ya avisando desde hace tiempo, que ya obviamente ya estaré yo y estaréis vosotros seguramente ahí en vuestra butaca del cine para verla, la película de los Cuatro Fantásticos. Como digo, realmente era la película y sigue siendo la película de Marvel la más esperada de este año sin duda, y cada día que pasa cada vez más, realmente. O sea que obviamente esas ganas de ver la película de los 4F va aumentando y después de esta escena post-créditos ya es que quieres que llegue ya. Ese es el impacto que te da para lo que se viene con esa película, ¿no? O sea que obviamente la intención es que te den ganas o que te den más ganas todavía si ya las tenías o si te caben de ver la película de los Cuatro Fantásticos. Así que Marvel... En mi caso, no hacía falta, pero te doy las gracias. Y ya damos carpetazo a lo que es la
la película en sí, obviamente, con eso ya termina todo. Así que pues ya, bueno, realmente lo próximo que vendrá en lo que se refiere a contenido de Marvel va a ser Ironheart, que ni siquiera hemos tenido un tráiler oficial todavía, o sea que... O sea, creo que se estrena en junio. Lo que pasa es que no sé si es para... Creo que era para la segunda mitad de junio, ¿no? No me acuerdo ahora. Pero bueno, proyecto que ahora mismo, pues obviamente, digamos que no, o sea, para mí, o a mí al menos, no hay hype realmente, ¿no? No hay nada de hype al menos. O sea, hay cierto interés, ¿no? Por verla al menos, pero no hay hype, digamos, ¿no? No hay ansias ni ganas grandes, ¿no? De ver lo que es ese de ver ese proyecto, obviamente ahora. Luego ya puede que muestren un tráiler, lo típico, y pues ya no den, o sea, que al menos puedan generar ciertas, o sea, un poquito de hype o ciertas ganas, ¿no? Veremos a ver. Pero lo próximo va a ser la serie de Ironheart, y ya la próxima película, como digo, va a ser ya la primera película de la fase 6. El primer proyecto de la fase 6 es Ironheart, pero bueno. Pero la próxima película va a ser Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Así que, pues, mucha ganas de que llegue ya. Y lo dicho, hasta aquí esta review de Thunderbolts. Así que, pues, como digo, una película que me ha convencido bastante y que me ha gustado bastante en general. Así que, pues, al menos he salido contento. Así que, pues, nada. En este caso, los que hayáis llegado a este punto, pues, obviamente, gracias por haber llegado aquí al final. Y dejadme en los comentarios, en este caso, vuestras opiniones sobre Thunderbolts, sobre la película. En este caso, si podéis, mejor avisad, ¿no? Si vais a hablar con spoilers, avisad antes de adentraros en los spoilers en sí, de hablar con libertad. Avisad de los comentarios en grande o como os dé la gana, pero avisad para la gente que quiera ir a la caja de comentarios y pues leer lo que hay por ahí y no encontrarse con nada importante de la trama en sí al menos, pero que sepáis que tenéis la libertad, digamos, para hablar de lo que queráis de la película, por supuesto, en los comentarios, y ya sabéis que os leo. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones. Ya en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.